Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video del videojuego de Trog. Bien, este va a ser un video informativo en el cual vamos a estar hablando de la nueva carta de Trog TCG, la cual es Metal Hydra Mega Dragon Final. Esta es una carta que se reveló el pasado domingo 15 de noviembre, un poco después del torneo de Semilla. Que ya que estamos, me gustaría resaltar lo bueno que está, como siempre, la organización del torneo, que fue un torneo online en el que al final después se acabó de hacer un piqueo. Me gustó la variedad de deck, los nuevos jugadores que se metieron al juego, y sobre todo el nivel. Como se nota que el nivel, la verdad, cada vez crece más, cada vez hay más jugadores. Bueno, tuve suerte este torneo y logré salir ganador, salí primer puesto. Y no tuve la oportunidad de pasar el deck, pero ya que estamos ahora vamos a aprovechar y les voy a estar dejando la imagen del deck que usé, por si quieren testearlo, si quieren verlo, tal vez si lo quieren probar, se los dejo acá. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos importa, que es la nueva carta que salió. En este video le voy a estar explicando cómo funciona la carta, sus efectos, algunas rulings y algunos tips o combos que le pueden llegar a servir para cuando esta carta salga. Así que ya hecho esto, comencemos con el video. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que sería la descripción de la carta. La carta en cuestión es una carta verde, es una entidad jefe, tangible, especie exótica, la cual posee un poder agresor de 1, un escudo de 4 y un punto de vitalidad. El nombre de la carta, como ya lo dije al principio del video, es Metal Hydra Mega Dragon Final. Bien, ahora le toca el turno al efecto de la carta y presten atención porque es un efecto muy bueno y es un poco extenso, no es muy largo, pero hay que prestarle atención para entenderlo. Y el efecto es el siguiente: durante ambos turnos, mientras esta carta permanezca en tu mano, si tu oponente adhiere una o más cartas de su mazo a su mano, puedes colocar esta carta en el tablero. Mientras esta carta permanezca como entidad en el tablero, gana puntos de poder agresor y vitalidad igual a la cantidad de cartas que tu oponente tenga en su mano. Todo el daño que esta carta inflija a otras cartas lo hace en forma de puntos de infección. Bien, eso vendría a ser el efecto de esta carta. Bien, de lo primero que me gustaría hablar es del método de colocación de esta carta, ya que ya cuando la mostraron hubo un par de dudas acerca de esto. La carta dice que se puede colocar en el tablero cuando tu oponente adhiere una o más cartas de su mazo a su mano. ¿Qué pasa? La carta dice cuando adhiere. Cuando hay una carta que su efecto dice levanta, o sea, levantar, se toma en Trog como es el robo. El levantar no es un efecto de adherir, por lo tal no se puede activar el efecto de esta carta para colocarse en el tablero. O sea, no se puede activar su método de colocación. ¿Qué pasa? Hay otra carta llamada Estandarte de Guerra. Estandarte de Guerra no dice adherir, Estandarte de Guerra dice agregar. ¿Qué pasa? Agregar y adherir sigue siendo la misma acción, tanto agregar como adherir en Trog significa lo mismo, por lo cual si mi oponente juega Estandarte de Guerra, yo sí podría estar usando el efecto de Hydra para colocarlo en el tablero. Bien, ya aclarado el primer efecto, me gustaría hablar un poco de lo que es el segundo efecto, que capaz que es un poco más básico que el primero, pero tal vez llegue a generar un par de dudas. Igual, si prestan atención se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Parece un poco complicado explicarlo, pero se les va a hacer fácil cuando la empiecen a jugar. Igual yo lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Bien, el efecto básicamente dice que esta carta gana un punto de poder agresor y un punto de vitalidad por cada carta que tenga nuestro oponente en la mano. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que esta carta ya de por sí tiene un punto base de vitalidad y un punto base de agresión. Son las estadísticas bases de esta carta. Entonces supongamos que mi oponente, cuando yo bajo esta carta, cuando yo coloco esta carta en el tablero, mi oponente tiene 4 cartas en la mano. Entonces esta carta pasa a tener 5 puntos de vitalidad y 5 puntos de poder agresor. ¿Por qué? Porque se cuentan las estadísticas bases de esta carta, que serían un punto de vitalidad y un punto de agresor, más un punto por cada carta que tiene mi oponente en la mano, que vendría a ser 4. Entonces 4 más 1 es 5. 5 de vitalidad y 5 de defensor. Supongamos ahora que mi oponente hace su baja de turno y no sé, supongamos que cualquier cosa, una estructura, herramienta, entidad, lo que sea. Entonces mi oponente pasa de tener 4 cartas en la mano a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que la vitalidad
y el poder agresor de mi carta bajan un punto, lo cual de pasar de tener 5 de vitalidad y 5 de agresor pasa a tener 4 de vitalidad y 4 de agresión. Entonces pienso que es muy fácil de entender, y además cuando la empiecen a jugar también se van a dar cuenta que es muy fácil. ¿Por qué? Porque es muy similar al efecto de sacerdote necrofílico, simplemente que sacerdote funciona con cadáveres en el tablero y esta carta funciona con cartas en mano de nuestro oponente. O sea que el efecto se podría resumir como que esta carta gana un punto de vitalidad y un punto de poder agresor por cada carta que tenga nuestro oponente en la mano. Otra cosa, antes de que se me olvide, les quería decir que el efecto dice que mientras esta carta permanezca como entidad en el tablero. ¿Qué quiere decir? Que por más que mi oponente tenga 6 cartas en la mano, si esta carta está como un cadáver en el tablero, va a tener un punto de vitalidad y un punto de poder de agresión. ¿Por qué? Porque ya no está como una entidad, está como un cadáver. Quería aclarar eso más que nada. Así que ahora vamos a pasar al tercer y último efecto. Bueno, el tercer efecto por ahí es un poco complejo, pero si se dan cuenta, si prestan atención como en el segundo efecto, se van a dar cuenta que es básico y que dentro de todo es bastante entendible, no es muy complejo y es cuestión de prestar atención, y ya cuando vayan a usar la carta se van a dar cuenta que es una padez que la van a agarrar al toque. Básicamente el tercer efecto de esta carta dice que todo el daño que esta carta le genere a otra carta lo va a hacer en puntos de infección. ¿Qué quiere decir esto? Bien, supongamos que yo tengo a la Hidra en mi lado del tablero con, no sé, un ejemplo, 6 puntos de poder de agresión, ¿no? 6 puntos de vitalidad y 6 puntos de poder de agresión, porque mi oponente tiene 5 cartas en la mano. Y mi oponente de su lado del tablero, en la zona de agresión, tiene a un Eudes de las brasas, ¿no? Y como sabrán, esta carta tiene unas estadísticas de 5 puntos de vitalidad y 5 puntos de poder de agresión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo con la Hidra entro en una agresión y le declaro agresión al Eudes y chocan, lo que va a pasar es que el Eudes se va a morir porque va a obtener 6 puntos de infección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como la infección es permanente mientras la carta permanezca en el tablero, mi oponente, supongamos que lo maldice con no alcanzarás en paz y lo revive, Eudes al momento de revivir va a morir instantáneamente, porque como ya dijimos, esta carta, todo el daño que le da a otras cartas lo hace en puntos de infección. ¿Qué quiere decir? Que si tanto le pega a una entidad como a una estructura, a una herramienta, acá quiero hacer una pausa. Hay muchos que capaz que no lo saben, pero las estructuras y las herramientas dentro de Trog también pueden recibir daño de infección, que capaz que muchos no lo sabían, o sí lo sabían, pero si no lo sabían ya se lo estoy aclarando ahora. Quiere decir que si esta carta, supongamos que sigue con los 6 puntos de agresión y le pega una herramienta o una estructura, no importa cuál, con menor punto de vitalidad a los puntos de agresión de mi carta, también se va a morir. ¿Y qué pasa? Como las herramientas y las estructuras no pueden permanecer como cadáver en el tablero, se sepultan igual que las entidades intangibles. ¿Qué pasa si la Hidra le pega directo a mi oponente? Supongamos que mi Hidra sigue con 6 puntos de vitalidad y 6 puntos de poder de agresión. Bueno, la vitalidad en este caso no importa mucho. Supongamos que yo ataco a mi oponente. Mi oponente va a recibir 6 puntos de daño. ¿Por qué 6 puntos de daño? Porque esta carta especifica que dice el daño que le haga a otras cartas lo hace en puntos de infección, no a mi oponente. Entonces, cuando le pega a otras cartas, cuando le declara agresión a otras cartas, lo que le va a hacer es daño de infección. Y cuando le estoy declarando agresión a mi oponente, lo que voy a hacer es daño a su vitalidad. Bien, antes de concluir con el video, me gustaría darles mi opinión de la carta. Me parece una carta muy rota, muy buena. Su método de colocación me parece buenísimo, y que es una carta que siempre vamos a poder tenerla en el tablero. ¿Por qué? Porque últimamente los decks que están viendo en el meta y en el competitivo actual son decks como Namuri, como anillos, como el Sabana Blanca, se está haciendo notar un poco más, y son decks que adhieren muchos. Entonces esta carta la vamos a tener fija casi siempre en el tablero. Respecto a su segundo efecto, me parece buenísimo, es muy bueno porque esta carta se puede llegar a inflar mucho, o sea, puede llegar a ganar mucha vitalidad y mucha agresión, al punto de que se puede volver una molestia muy grande para nuestro oponente, y el que su segundo efecto vaya a llegar a la cantidad de cartas que tenga el oponente lo perjudica bastante, porque si tiene pocas cartas nos está dando acceso a más jugadas, más recursos a nosotros. O sea, capaz que ¿a qué me refiero? A que con menos cartas tiene menos posibilidad de establecer un campo o de generar una interrupción, y si tiene más cartas en la mano, nuestra entidad va a tener más vitalidad y más agresión. O sea, técnicamente como que pierde un
poco por los dos lados, entonces el efecto me pareció buenísimo. Además los 4 puntos que tiene de defensa son muy buenos, es una entidad con bastante defensa para tenerlo en cuenta. Su tercer efecto me parece también de lo más roto, es buenísimo. Lo de infección es, la verdad que es muy roto, porque estándole pegando constantemente a las entidades y que nuestro oponente tenga más cartas en la mano solo significa que le vamos a hacer bastante punto de infección, y después cuando el oponente los quiera revivir no va a tener caso, porque si los puntos de infección igualan o sobrepasan su vitalidad, por ejemplo usando, como dije ya, no descansarás en paz, van a hacer revivir como Royal Pack, se mueren al instante, entonces no hay caso. Y otra cosa que dije, como se infle mucho, te los puede llegar a matar en un par de turnos nuestro oponente, entonces es una carta que va a ser bastante estratégica dependiendo de en qué turno la juguemos, de cuántas cartas tenga nuestro oponente en la mano y cómo vayamos a usarla. Otra cosa a tener en cuenta es que esta carta pienso que de mazo principal, o sea, de Mind Deck, iría bastante bien. Aunque de side deck también la veo muy útil, la veo bastante útil dependiendo de lo que vaya a jugar nuestro oponente. Igual todavía no salió, se anunció nomás, va a haber que ver cuándo sale la carta. Pero fíjale, sugiero que se la consigan a 3. Y otra cosa que veo, que como esta carta contiene el nombre dragón, para lo que es el deck dragones va a ser genial, porque tiene una sinergia con el carmesí, porque la podemos reciclar por el mismo método de colocación de carmesí, ¿no? Entonces la vamos a tener constantemente en la mano o en el mazo o en el tablero, ¿no? Entonces ese deck pienso que va a ser muy bueno. En lo que es el dragón natural, esta carta va a ser buenísima, teniendo en cuenta que este es un deck muy pero muy fuerte, que se desgasta mucho, entonces es muy probable que la estemos tirando muy rápido al tablero. Otro punto a destacar, me gustaría destacar el arte. El arte de esta carta es buenísimo, y no sé si notaron que por ejemplo el cuerno o como algunas partes de las cabezas como que sobresalen del cuadro, y me parece que es la primera carta de Trog, no estoy seguro, pero yo creo que sí es la primera carta de Trog que hace esto. Y me parece genial, es un detalle muy bueno que no habíamos visto antes. Espero que se implemente con más cartas, porque me gustó mucho. Y no sé qué más decir, pero la verdad que es buenísimo. El arte del dragón mecha es genial. Encima es una hidra, que es un dragón mitológico, que la verdad que es una criatura mitológica que me parece muy interesante. Así que bueno, creo que no hay nada más que decir. Lo único que les diría es que se consigan sí o sí cuando salga esta carta, traten de conseguir la 3, porque pienso que va a ser una carta muy relevante para el meta, que se va a poder usar en varios decks, que es muy versátil y que, como ya le dije, en lo que es principalmente el dragón va a ser muy rota. Así que bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle me gusta, comenten, y nos vemos en el siguiente video del Bijudo de Trog. Eso es muy importante.